Estamos viendo los dos tipos fundamentales de células eucariotas, es decir, células con núcleo, la célula animal y la célula vegetal, característicos de los dos grandes reinos. Vamos a aprovechar este vídeo, que intentaremos hacerlo muy directo, en busca de aquellos órganos que son iguales, que son característicos de los dos tipos de células, lo vamos a marcar en azul, y aquellos que son característicos de alguno de ellos en concreto y que por lo tanto son diferenciadores, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, pues empezando buscando lógicamente el núcleo. Aquí lo tenemos, ¿no? Es esta estructura. En el caso de la célula vegetal también lo tenemos, ¿no? Una estructura globular, es decir, en forma de globo, con una doble membrana que tiene unos poros, aquí los veis, unos agujeritos que van a permitir el tránsito de sustancias desde el interior hacia el exterior. Por lo tanto, va a ser fundamental pues, para que lo que ocurre dentro del núcleo esté en comunicación siempre con la parte externa, teniendo en cuenta que el núcleo controla los procesos de la célula. Luego es fundamental. Hay algunas estructuras que estudiaremos más en profundidad, como el nucleolo, tanto en una célula como en la otra. Por lo tanto, estructura común. Seguimos viendo cosas que son comunes. Vamos a seguir por los ribosomas. Los ribosomas, aquí los tenéis, tanto en uno como en otro, van a aparecer en los esquemas normalmente como pequeños puntitos. Generalmente aquí los tenéis, aquí también, van a estar asociados al retículo endoplasmático rugoso. El ribosoma, su función, síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, que sería la estructura que sostiene a los ribosomas, va a tener como función el almacenamiento y el transporte de esas proteínas. El transporte hacia otras estructuras dentro de la célula. Eso en cuanto al retículo endoplasmático rugoso. En los dos se encuentra. Luego tenemos otro retículo, el retículo endoplasmático liso, que se encuentra a continuación del retículo endoplasmático rugoso. Aquí lo vemos también. Retículo endoplasmático liso. El dibujo aquí no es muy allá, pero estaría ahí. Aquí va a tener una función muy importante en cuanto a la síntesis de lípidos. En general. Ya veremos cuando entremos un poco más en profundidad que tiene otras funciones, pero quedaros de momento con esa. Más cosas que están en común. Las mitocondrias. El orgánulo productor de, ahí lo tenéis, de energía. Aquí se va a llevar a cabo la degradación de compuestos orgánicos con el fin de obtener energía que está contenida en sus enlaces. Más cosas, seguimos. El citoplasma, lógicamente, el medio interno, medio acuoso, en el que se van a desarrollar pues, las estructuras de los orgánulos celulares. Y luego aquí también va a ser interesante que van a aparecer unos filamentos, aquí no están dibujados, pero unos filamentos que van a cruzar toda la célula y van a actuar como un esqueleto. Esos filamentos constituyen lo que se llama el citoesqueleto. Cito indica célula, esqueleto, el esqueleto de la célula, ¿vale? Más cosas interesantes. El aparato de Golgi, otra estructura común. Aquí lo tenemos. El aparato de Golgi va a recordarnos a un conjunto de sacos, aquí los veis, aplanados, y su misión va a ser recibir proteínas y lípidos procedentes de los retículos, del endoplasmático rugoso y del endoplasmático liso, y su misión va a ser madurar esas sustancias, madurarlas para generalmente sacarlas al exterior. Por lo tanto, digamos que cuando se producen las proteínas, por ejemplo, en los ribosomas, no están terminadas, hay que terminarlas y para eso pues hay que hacer determinados procesos que tienen que ver con el retículo, con el aparato de Golgi. Bien, seguimos. Más cosas. Aquí lo tenemos, el retículo endoplasmático rugoso, el citoesqueleto que hemos comentado antes asociado al citoplasma. Y ya nos vamos a ir a cosas, salvo la membrana plasmática, que ya la hemos visto como elemento común de todas las células, ya nos vamos a pasar a elementos que son particulares de cada una de las células. En primer lugar, tenemos los lisosomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas y que su misión va a ser la de degradar compuestos tóxicos fundamentalmente, pero sin afán de conseguir energía, simple y llanamente de degradarlo, porque es tóxico. En el caso de las células vegetales, hay otros que se llaman peroxisomas.
análogos, parecidos, pero aquí lo más interesante va a ser la presencia de la vacuola, de la gran vacuola. ¿Vale? En el caso, aquí la tenéis, sería un almacén, es una estructura membranosa que suele almacenar sustancias de reserva, agua, incluso pigmentos, como curiosidad, ¿no? Las células de los pétalos acumulan el color de los pétalos dentro de las vacuolas. Más cosas características de estas células. Tenemos los centriolos, exclusiva de la célula animal. Aparecen unas estructuras como si fuesen, aquí los tenéis, como si fuesen unos cilindros, y que su misión va a tener que ver con la división del material genético, con la separación de los cromosomas en el proceso de mitosis, que ya veremos. Más cosas, características, nos volvemos a la célula vegetal. Los cloroplastos, aquí los tendríamos, que es donde se encuentra la clorofila y por lo tanto donde se desarrolla el proceso de la fotosíntesis. Más cosas, la pared, aquí la tenemos, la pared celular. Es una pared celular de celulosa. Va a servir para dar forma y para mantener la rigidez de la célula. De otra manera, sería muy difícil que las plantas pudiesen crecer hasta los tamaños que nosotros conocemos. Por lo tanto, tanto la pared celular como el hecho de que la vacuola sea tan grande, ocupe un espacio tan enorme dentro de la célula, que suele desplazar a todo lo demás a la periferia, pues hace que las células vegetales puedan dar lugar a estructuras como las plantas que conocemos. Fijaros, curioso, ¿no? Por ejemplo, el caso de estos que le llaman plasmodesmos, que son pequeños agujeritos que van a permitir la comunicación entre dos células. Esta sería una célula, esta sería otra, pues los plasmodesmos permiten la comunicación de sustancias entre una célula y otra.